Saludos, soy Ciro. El día de hoy vamos a entrar en temas de pediatría. Dos para ser específicos. La primera de ellas es la rinosinusitis. La rinosinusitis también maneja el sinónimo de sinusitis, aunque rinosinusitis es el término más adecuado, ya que refleja la forma adecuada de este proceso fisiopatológico. Esto es una inflamación de la mucosa que tapiza los senos paranasales. Sus principales agentes etiológicos van a ser de origen casi puramente infecciosa, pero hay que recordar que también el cuadro alérgico es de suma importancia. Aquí vemos los senos paranasales y vemos el drenaje a través del cual fluye todas las secreciones, que es el meato superior, medio e inferior. Como datos importantes vamos a ver que los maxilares y etmoidales van a estar presentes desde el nacimiento, pero los etmoidales son los únicos que van a estar neumotizados. Y los esfenoidales, como los maxilares, se se neumatizan alrededor de los 5 años, siendo los esfenoidales los que se empiezan a presentar desde esa edad. Por otro lado, los senos frontales se desarrollan a partir de los 7 años y se completa el proceso hasta la adolescencia. La fisiopatología es bastante sencilla, ya que se debe a una obstrucción del flujo mucociliar que produce edema del tejido mucoso. Entonces, al haber obstrucción del flujo ciliar, se produce el edema, aumento de secreciones, esto impide un buen drenaje y predispone a una proliferación bacteriana. Hay que recalcar que tenemos dos guías de práctica clínicas en donde se abunda la rinosinusitis, la del 2009 enfocada principalmente en adultos y la del 2010 enfocada más en pediatría. La del 2009 la va a clasificar en aguda, subaguda y crónica, marcando como parámetros 4 a 12 semanas, siendo la aguda menos de 4 semanas, la subaguda de 4 a 12, la crónica mayor a 12 semanas. Por otro lado, la guía de práctica clínica pediátrica de rinosinusitis del 2010 la va a clasificar como aguda y crónica, aunque esta clasificación va enfocada a un cuadro de rinosinusitis de origen bacteriano. ¿Sale? Entonces el cuadro agudo es desde 10 días hasta 90 días, es decir, 3 meses. Y va a hablar prácticamente de un cuadro persistente, por eso es más de 10 días. El cuadro severo, aunque no es característico o no es frecuente, se caracteriza de fiebre alta y rinorea purulenta. Por otro lado, tenemos que si tiene más de 90 días, entonces hablamos de un cuadro crónico. Otro cuadro que también se hace mención son los episodios recurrentes. Estos son cuando tiene una duración menor de 30 días, pero entre uno y otro cuadro son menos de 10 días que ocurre. Es decir, en menos de 10 días otra vez se presenta el cuadro. Sin embargo, no llega a durar más de 30 días todo el cuadro. Etiología de la rinositis. De forma general es viral, hablando de los rinovirus. Pero hablando propiamente de la rinosinusitis aguda bacteriana, que es en lo que se enfoca la guía de práctica clínica del 2010, vamos a encontrar que el principal agente etiológico de la rinosinusitis aguda bacteriana es el neumococo. Aunque también vamos a encontrar el Haemophilus influenza y la Mozzarella catarrhalis, el Staph aureus, otros estreptococos, incluso anaerobios. Pero en algunas situaciones como neutropenias o inmunosuprimidos, vamos a encontrar el Aspergillus y Zygomycetes. Para los cuadros de rinositis con más de 30 días vamos a encontrar otro tipo de agentes como son algunos agentes anaerobios e incluso los rinovirus. ¿Sale? Los principales factores de riesgo van a ser la asistencia a guarderías, el humo de tabaco, exposición a alergénicos, alimentos con biberón, enfermedad de reflujo gastroesofágico, fibrosis quística o tumores nasales o cuerpos extraños. Todo esto es mención de la guía de práctica clínica de rinosinusitis del 2009, en el cual va con un enfoque más hacia los adultos
básicamente. Aunque, como vemos, encontramos alimentos de biberón, encontramos fibrosis quística, que son algunos de los datos que van de una u otra forma enfocados a pediatría, pero este es el cuadrito del 2009. Por otro lado, tenemos el del 2010 que va puramente enfocado a pediatría, en donde se hace mención que hay una clasificación. Esta clasificación es que los factores de riesgo se dividen en locales, genéticos y ambientales. Los locales van a ser todos aquellos que puedan producir algún cambio anatómico, como una desviación septal por trauma, intubación nasal, pólipos, taponamientos nasales, el abuso de descongestionantes que pueden cambiar el flujo del drenaje. Los factores genéticos, como son la diabetes mellitus, los cambios electrolíticos e inmunodepresiones. Y los factores ambientales como los cambios de temperatura por bajas temperaturas, sequedad ambiental y contaminación. La clínica, vamos a tener que un cuadro viral tiende a ser muy parecido a una rinitis viral, que va a resolver entre 5 a 7 días, caracterizada de una rinitis hialina, que dura menos de 10 días, puede acompañarse de dolor de cabeza y congestión nasal. Por otro lado, el cuadro bacteriano se va a caracterizar de una rinorrea persistente, puede ser hialina, aunque una de sus características es ser mucopurulenta y puede ser uniobilateral. Pueden presentar tos que normalmente empeora durante la noche y pues los datos de congestión nasal. La fiebre se presenta hasta en un 60% de los pacientes y no solo la cefalea se puede presentar, pues también puede tener dolor mandibular o maxilar. Algunos cuadros menos frecuentes y que hacen que el diagnóstico diferencial sea más complicado son la voz nasal, halitosis, edema, dolor facial, siendo el seno etmoidal el más afectado de este cuadro, aunque también el esfenoidal y el maxilar son bastante afectados. Ya habíamos mencionado que el cuadro severo se caracteriza de fiebre, pero de una fiebre mayor a 39 grados, descarga purulenta, edema focal, cefalea, dolor facial. Y vuelvo a mencionar, es menos frecuente. El diagnóstico prácticamente es clínico, pues va a estar caracterizado por todos los datos que hemos mencionado, una rinorrea persistente mayor de 10 días que puede ser mucopurulenta, puede tener tos que empeora durante la noche, congestión nasal y fiebre, y si tiene la rinorrea mucopurulenta y fiebre mayor a 39, incluso entrar como un cuadro severo. ¿Cómo lo vamos a complementar? Bueno, podemos complementarlo con una placa, con un atomo o una reso para detectar anomalías de los niveles hidroaéreos. Y el gol estándar para este cuadro es el cultivo faríngeo, rinofaríngeo, ya que es el de certeza y nos va a dar, para que sea de certeza, mayor a 100,000 unidades de formadoras de colonia. En caso de falla al tratamiento, el gol estándar va a cambiar y va a ser la TAC sin contraste. Diagnósticos diferenciales principales, vamos a encontrar que algunas alteraciones que pueden provocarnos un poco de confusión, como la hiperplasia o infecciones de adenoides, la rinitis alérgica y no alérgica, algunas otras infecciones de las vías respiratorias, los pólipos nasales, ya que nos pueden dar un cuadro básicamente idéntico, aunque como menciona aquí, esta es sacada de la guía del 2010, es infrecuente en edad pediátrica. Y bueno, nos menciona que la rinosinusitis en niños puede estar relacionada con problemas subyacentes de inmunodeficiencia o alergia, para que también se tome en cuenta como diagnóstico diferencial, que este sea solo el inicio de la investigación médica. Los hallazgos radiográficos van a ser sobre todo las opacificaciones y los niveles hidroaéreos. Se pueden llegar a distinguir a veces los engrosamientos de mucosa, pero tiene que concordar con la clínica, ¿sale? En un 50 o un 96%. Y pues aquí se puede ver uno neumatizado y acá un dato de sinusitis. Vemos un cambio de nivel hidroaéreo. Y aquí volvemos a verlo, la diferencia entre uno y otro. Y acá tenemos una tomografía
y vemos el cambio del drenaje como tal. Las complicaciones, las principales complicaciones son orbitarias, aunque son de menor gravedad, como la celulitis orbitaria preseptal o propiamente orbitaria, que puede volverse septal y puede dar también trombosis del seno cavernoso. Otras de las complicaciones que son frecuentes son la meningitis de origen moidal o esfenoidal y los abscesos cerebrales, aunque también existen otras complicaciones como la osteomielitis de las tablas internas y externas del seno frontal. Esto es conocido como tumor de Poth, a cual la osteomielitis del seno frontal. Puede exacerbarse, este cuadro, los cuadros de rinosinusitis pueden exacerbar el cuadro de asma. El manejo de forma general es mediante aseos nasales y descongestionante. Este es el mismo tratamiento de la rinosinusitis viral, siendo los más usados oximetazolina y analgésicos como son paracetamol e incluso antiinflamatorios como el naproxeno. En la guía de práctica clínica se hace mención como el de primera línea como la amoxicilina de 80 a 90 miligramos, aunque para términos de NARP se hace prácticamente evidente que es la amoxicilina con ácido clavulánico en misma dosis de 10 a 14 días con analgésicos y o antiinflamatorios, y la segunda línea vamos a pasar a ser las cefalosporinas de segunda generación. En caso de alergia tenemos la claritromicina o la eritromicina. Si tenemos un cuadro que presenta rhinositis de severidad, vamos a usar la cefotaxima o ceftriaxona intravascular. Los esteroides pueden manejarse como adyuvantes principalmente para los cuadros graves o que tengan complicaciones. El tratamiento quirúrgico está indicado solo ante el fracaso de la segunda línea del tratamiento antibiótico empírico, ante la sospecha de complicaciones orbitarias o intracraneales o pacientes con algún inmunocompromiso severo. Pero las absolutas son ya los que presentan las complicaciones o básicamente todos son complicaciones, ya sean orbitarias, endocraneales, sospecha de sepsis por esta vía o sospecha de malignidad. Esas son las indicaciones absolutas. Y estos los criterios de referencia en el cual hacen ámbito ante la sospecha de un cuadro de severidad, un cuadro con datos sugestivos de complicación, hay que referirlos a segundo y tercer nivel. La vigilancia, es vigilancia y la educación, más que nada la prevención, es mediante el lavado de manos, es mediante evitar el humo del tabaco, reducción de exposición de alergénicos y básicamente es previniendo o evitando todos los factores de riesgo posibles. Según la NOM, existen medidas indicadas para la prevención de las infecciones respiratorias. Estas son lactancia materna exclusiva hasta la edad de 6 meses, continuando de forma complementaria, vigilancia y asesoría parental sobre el estado nutricional del niño, vacunación contra el sarampión, tosferina, difteria, infecciones invasivas por Haemophilus influenza tipo B, evitar el uso de tabaco o el uso de tabaco cerca de niños, combustión de leña, uso de basureros en habitaciones cerrados, evitar la exposición de cambios bruscos de temperatura, abrigo adecuado en época de fríos, aporte adecuado de líquidos, alimentos con contenido de vitamina A y C, evitar el hacinamiento, una ventilación adecuada de la habitación del niño y el fomento de la atención médica del niño sano. Todo eso es lo que maneja la norma oficial mexicana. Por otro lado, tenemos el cuadro de rinitis alérgica, el cual es el proceso inflamatorio del epitelio nasal que está mediado por IgE. Normalmente vamos a tener 3 tipos, que es la estacional, la perenne y la episódica. Los factores de riesgo más importantes van a ser los antecedentes familiares de atopia o exposición ambientales adversos, es decir, por humo, tabaco, ácaros, epitelio de animales, etc.
Se caracteriza de eritema papilar, de la conjuntiva, epífora, muconasal, puede haber descarga hialina, que es una de sus principales características, aumento de la altura del paladar y eritema conjuntival. El prurito nasal y ocular también es bastante característico. Ya mencionábamos la rinorrea hialina, ya que es bastante clásico. Puede haber congestión nasal, cefalalgia y tos nocturna. Y vamos a encontrar algunos otros datos un poquito más característicos de este cuadro, como la línea nasal transversal, aunque es característica, no es única de este cuadro. Las líneas de Morgan-Dennis, faringe en aspecto de empedrado, que son los cornetes hipertróficos con mucosa pálida, y estornudo en salva. Y aquí vemos la línea nasal transversal. Por otro lado, la de Morgan-Dennis son estas que vemos aquí. El diagnóstico inicialmente es puramente clínico, así que normalmente no requiere otro manejo, pero se puede apoyar con dos tipos de estudios. La citología nasal, que para ser positivo tiene que salir más del 10% de eosinófilos, es decir, vamos a tener una citología nasal con eosinofilia. Y el de elección son las pruebas cutáneas, esto es detección de IgE específica con alérgenos, que es una prueba en la cual vamos a ir prácticamente probando cuál es el alérgeno que está causando este cuadro, ir de poco en poco. El manejo, como ya habíamos mencionado, mediante descongestionantes locales, se pueden usar los antihistamínicos de segunda generación, que son el manejo pues, de elección en términos generales. Los esteroides nasales se manejan en rinitis alérgicas persistentes y es por periodos cortos. También se maneja como una tercera línea a los antileucotrienos y en casos ya sea de resistencia, de que no o de recurrencia, podemos usar la inmunoterapia con alérgenos para su desensibilización. Esto significa que la desensibilización que vamos a ir ocasionando que tenga contacto con el agente causal alergénico, pero en dosis pues pequeñas, es decir, de poco en poco, para desensibilizarlo hasta el punto de que pueda estar en contacto sin causarle ningún cuadro. Entonces, este es mi resumen de la rinosinusitis. Volvemos a dar algo ya muy general: inflamación de la mucosa que tapiza todos los senos paranasales. Etiología es principalmente infecciosa o alérgica. Pueden existir episodios recurrentes, que son aquellos que duran menos de 30 días y entre uno y otro cuadro son menos de 10 días. El agente causal más común es de origen viral, siendo los rinovirus los principales, aunque no son los únicos. Y en el caso del cuadro de rinosinusitis aguda bacteriana es el neumococo. Si es un cuadro agudo, si es un cuadro crónico, pues anaerobios y rinovirus. Haciendo hincapié en que si hay neutropenia o inmunosupresión, pues hay que pensar en Aspergillus y Zygomycetes. Se va a clasificar como aguda y crónica, siendo aguda en una duración mayor de 10 días a 3 meses, siendo persistente, por ende, mayor de 10 días. Por eso hablamos que en estos cuadros que es una rinorrea persistente, porque dura más de 10 días. Cuadros de severidad, una fiebre mayor a 39 grados y rinorrea purulenta. La crónica es mayor de 90 días, eso es más de 3 meses. El seno etmoidal es el más afectado en estos cuadros. La clínica, pues, es la que mencionábamos: rinorrea persistente, más de 10 días, puede ser mucopurulenta o hialina, puede haber tos que empeora durante la noche, congestión nasal y fiebre. Vuelvo a hacer hincapié: fiebre mayor a 39 grados y rinorrea purulenta pueden marcar el dato de severidad. El diagnóstico se hace inicialmente de forma clínica, se puede apoyar con radiografía, tomografía o resonancia para detectar anomalías de los niveles hidroaéreos. El diagnóstico de certeza es el cultivo faríngeo, en donde vamos a encontrar más de 100.000 unidades formadoras de colonias, aunque no es práctico, eso no lo comenté, pues por ende no es un estudio rutinario, sino se realiza ante la persistencia. El tratamiento es básicamente el
antidescongestionantes, antiinflamatorios, y en el caso de la rinosinusitis de origen bacteriano es amoxi con ácido clavulánico, de segunda línea la cefalosporina de segunda generación, y en casos de alergias la eritromicina o eritromicina. La cefotaxima y la ceftriaxona se dejan para cuadros graves. Y las quirúrgicas son principalmente para situaciones en donde existen complicaciones. La rinitis alérgica, en resumen, es un proceso inflamatorio mediado por IgE. Podemos encontrarlo de forma estacional, perenne o episódico. Vamos a tener el antecedente de atopia o la exposición de ambientes adversos. La clínica es rinorrea hialina, eritema, hipertrofia papilar de la conjuntiva, epífora, prurito nasal, ocular, congestión nasal, cefalalgia, tos, etc. Se puede apoyar también con una citología, en donde vamos a encontrar eosinofilia mayor a 10%, y el de elección es las pruebas cutáneas que andábamos mencionando. El tratamiento es descongestionantes locales, antihistamínicos de segunda generación, podemos usar los esteroides nasales ante cuadros persistentes, pero no se usa más que por periodos cortos. Como tercera línea, los antileucotrienos, y en caso de persistencia podemos utilizar la inmunoterapia con alérgenos para su desensibilización. Y bueno, hay que buscar dentro de ti y recuerda la verdad, lo único que te detiene eres tú mismo.